Día 5. Bueno, aquí estamos. Al final lo del Skyflex fue peor de lo que esperábamos. Es decir, Lleva trabajo, pensábamos que se iba a poner muy rápido. No. Entonces, hoy la idea es acabar con el Skyflex y poner el suelo y ir a comprarlo. Entonces hay que coger fuerzas y vamos a ir a las 7 de la mañana ya a hacerlo. Son las 9, pero bueno, ahí vamos. ¿Te das cuenta que se me quedó una marca del superhéroe? Sí, seguro, Pues eso, a ver cómo avanza el día de hoy y si acabamos. Día 4 o 3. Y todos los días lloviendo, ¿eh? Esto es Asturias. Y nada, vimos en YouTube que marcaban el suelo con el cartón y que luego lo marcaban a la tabla, pero nosotros en vez de estar marcándolo a la tabla, lo estamos marcando a otro cartón porque Javi no tiene seguro si está bien marcado o no. Entonces vamos a hacer una segunda prueba en cartón y si este cartón de abajo está bien, pues ya se puede pasar a la tabla y ya está. Porque si jodes una tabla, ¿qué pasa? Que pierdes dinero. ¿Qué pasa si jodes una tabla? Pierdes 50 euros. Javi, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Cansado. Y desesperado. Cansado. Esta es la cruda realidad de no saber nada. Ni cómo poner un tornillo, ni cómo funciona una sierra de calar. Nothing. Que acabamos de montar ahora, que compramos por Amazon muy barata, ya veremos si funciona. Entonces, parece fácil, pero es desesperado. Pero no lo he hecho. Importante cuando vayáis a usar la sierra de calar, o al menos a mí que me da miedo, usar gafas por si te salta la sierra, pues que no te corte un ojo. De diva. Entonces, como no tenemos gafas, pues yo uso las mías de ver y Javi las de sol mías. A ver qué tal. A ver qué pasa. Bueno, ya tenemos nuestra tabla cortada. Como podéis ver, yo no sé, pero tiene una pinta un poco rara. Y llega nuestra prueba de fuego, que va a ser intentar meterla. Y aquí está nuestro fiel ayudante Excalibur. ¿A qué eres nuestro ayudante? Nuestro fiel ayudante, que no tiene miedo ni a la motosierra, ni a la sierra de calar. ¿A qué no? No. Buenos días. Hoy con un poco de mala cara. De no dormir, no. Y ya no sé qué día es este, porque aquí cada día pues vamos haciendo cosas. El otro día nos estuvo ayudando Julín, un amigo de Javi. Día 4. ¿Qué va? Y rastrelamos una pared. Voy a enseñaros todo, a ver. Vale. Creo que os había enseñado que estábamos cortando la pieza con la sierra de calar, haciendo la forma de los pasos de rueda. Esos son nuestros apuntes de aquí más, aquí menos, aquí no sé qué. Total, la pieza ya ha entrado. Queda bien, tal. Y ahora nos queda la otra pieza que va ahí, porque es mejor hacerlo en 2 tramos, por si hay que levantar luego o lo que sea. Y la de aquel tramo ya está cortada y ahora lo que vamos a hacer es intentar meterla a ver si ajusta, que eso no lo probamos porque el otro día estaba lloviendo mucho y hoy al fin no llueve. Rastreles, una movida. Tienen que ser de samba, que es una madera que es como más moldeable. Pero ¿qué es la movida? Meter esas plaquitas, ¿qué se llaman? Escuadras. Escuadras. Porque no sé, o bien nosotros no estamos usando el taladro adecuado, o pues eso, que o bien no estamos usando el taladro adecuado, las brocas adecuadas o algo, pero meterlo en el nervio es muy difícil. Entonces ahora no sabemos si rastrelar el techo, porque claro, luego tú esto lo pones aquí. Entonces bien, porque lo metes aquí y esto va a ser fácil, pero aquí, meterlo aquí, va a haber movida otra vez. Yo no sé eso cómo lo podemos hacer. Y en el techo pues lo mismo, lo íbamos a hacer así a huevo, porque si no te come un trozo, pero claro, es que taladrar en el nervio es muy difícil. Entonces pues no sabemos. Tenemos un panel eléctrico que no sé si os lo había enseñado, que es aquel del fondo. Esto es todo lo relacionado con la electricidad. Aquí, bueno, va a ir el interruptor para encender un par de focos.
Aquí toma de 12 voltios de mechero. Aquí de USB un par de ellas. En la pantallita para que nos indique cómo está la instalación. Y cosas raras para encender y apagar la instalación. Y esto como para aislar cada una de las zonas. Si algo se estropea, pues te marcaría aquí qué es lo que está fallando. Y luego aquí va a haber un inversor, o como se llame, de 12 voltios a 220, para poder enchufar cosas que vayan a 220. Hay que decir que, aunque en YouTube esta es una de las cosas más difíciles, pues para nosotros ha sido una de las cosas más fáciles, la verdad. Fue súper sencillo. Sí. Pagamos y nos lo hicieron. Porque ya nos bebíamos como demasiado en eso. Entonces, pues nada, ya está ahí puesto. Y luego solo nos tienen que, cuando lo tengamos todo montado, pues dejarlo fijado en un sitio y tal. Porque también nos pusieron esto, que es para la bomba del fregadero. Esto que va a ser para unas luces. Y eso. Qué gusto poder grabar. Está todo muy bien aislado, ¿eh? Ahora mismo. Se ve todo muy negro. Qué gusto poder grabar con buen tiempo. Porque así como Semi buen tiempo. Bueno, semi, pero... Y nada, poco más. Lo que vamos a intentar ahora es poner eso, poner el vinilo del suelo. Y ya, por la mañana. Y de tarde todo rastreles. Y ayer fue mi cumple, entonces pues tuvimos día de descanso. Sí, cogimos el día ayer. Cogimos el día. Y esto va a ser las paredes. Y el techo. Que es PVC, es decir, plástico, pero parece madera. Es lo bueno de las mentiras. Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, bien, encaja. Ahí lo corté mal. Culpa mía. Y ahí va a ir un poco de césped. Pero no es este suelo el que se va a quedar, luego le vamos a poner un vinilo encima. Entonces, todas estas pequeñas cosas, pues creemos que no pasa nada. Lo que no sabemos es si lo tenemos que anclar o no. Creemos que igual no lo anclamos y lo dejamos así, al libre albedrío. A ver cómo avanzamos. Ahora tenemos que hacer la forma del vinilo del suelo, el que hace efecto de parque. Está el suelo, hay que pegarlo, Hemos perdido la cola que compramos, que no sabemos dónde está, y hay que pegarlo. pero encaja. Lo cortamos bien ¡Ojo, ojo! y ya cambia el tema. Hola amigos, en este capítulo de Bricomanía de hoy vamos a aprender cómo poder hacer vuestra propia furgoneta. Pasamos a los vídeos de explicación. Un saludo amigos. Y aquí estamos echando cola con una espátula para luego pegar el rollo de parqué. Tenemos que echarlo y dejarlo esperar un poco y luego ya pegar el parqué. Y nuestro problema es ese. El rastrelado no lo vemos nada claro. Así que este es el paso fácil. Colocad aquí con este olor a pegamento del... Día 2344. Ayer no grabamos nada porque me enfadé. Estamos poniendo ya estas placas de PVC, esas, pero no sabíamos por qué el taladro no funcionaba. Nos dijeron que puede ser, uno, porque el nervio está muy duro, vale, eso lo sabíamos, pero porque el taladro parece que tiene batería, porque sigue funcionando, pero no tiene la batería suficiente para
taladrar, o la potencia suficiente. Así que nada, lo tuvimos que dejar. Un abandono fue. Fue una retirada a tiempo para Sí. buscar la victoria. Y hoy venimos pronto a ver qué sucede. Día 5, Que no es día 5. bueno, 6, 7, yo qué sé. Día 20. Nuevo fichaje. Tenemos a Julín, nuevo fichaje. Fundamental, además, para poner el techo. Nosotros hemos tardado 2 días en poner 3 y una puerta. Y esto es Julio. Ah, el techo es más fácil, no es médico. Sí, sí, sí. Techo casi puesto. Laterales. La evolución. Ahora, Muy cansado, muy cansado. ¿qué hiciste hoy? Muchas cosas. Pero todo gracias a Julín. Si no, muy difícil. Lo de panelar no es fácil. Ahí se queda. Hay que cerrarlo. Mañana a las 7 de la mañana. ¿Qué lo pasáis? ¿A una cinta? Sí. Y otra de las partes de camperizar es venir a Bricomart, Brico Depot, Leroy Merlin, a buscar paneles y cosas. Aunque, como lo queremos hacer low cost, pues hay que visitar todos para ver en cuál sale más barato. Vamos a hacer la generación, mira, de las orejas para afuera. Pues nada, a ver qué compramos. Pues ahora otra vez al Leroy, porque en Brico Depot no había nada. Bueno, sí, listones de Samba. Gambita. Agujero del techo arreglado. Por ahí salía Contaste que había un agujero. un tornillo. Sin querer. Pues sin querer salió un tornillo cuando estábamos haciendo la Importante instalación. medir. Lo que decía es que es importante medir los tornillos y el techo antes de ponerse a taladrar, porque si no pasan esas cosas. Y así está la furgoneta. Ya parece algo, ¿eh? Que alguien ponga el emoji que está puesto en la puerta y no vale dar para atrás. Manualidades. Ya tenemos el mueble de la cama, el mueble del fregadero y el mueble del final. Y la electricidad. ¿Tienes algo que meter para aquí? Y el capotazo. Tú. Mandando. ¿Eh? Mandando. Si tienes algo que meter para aquí, gilipollas. No creo. Vale, el suelo lo va a tomar por culo. Las palabras mágicas, ¿cómo van? ¡Ah, sí! Salacadula, chalchicomula, bibidi babidi bú. 7 palabras de magia que son bibidi babidi bú. Ya con todo recogido. Mira, enseña dónde guardamos las cosas. Este es el modo viaje. Vale, os vamos a enseñar dónde están guardadas las cosas. Pero no se ve. Aquí hay una caja. ¿La veis? Con comida. Esta caja es en la que va la comida. Este es el nórdico de por la noche. Y luego, en esta parte de aquí, es el armario, en el cual van las mochilas y la ropa y una silla porque estamos en modo viaje. La mesa va aquí. Se tapa así con el colchón. Y luego, bueno, esta mochila hay que guardarla todavía, que no está guardada. Y aquí, ahí abajo, no sé si se ve,
están las botas, la cafetera, platos, la cesta de los utensilios, como cúters y cosas, fruta, verdura y aquí las sábanas. Nos abre. Vale. Y sábanas. Y aquí sábanas, toallas y la ducha portátil. Y los rollos. Esta puerta no se abre bien porque da con la cama. Entonces tiene que ser cosas que no necesites mucho. Y luego, aquí dentro, está la nevera portátil, aunque necesitamos una más grande, el iPad. Y en esta caja están todas las cosas de electricidad. Pues cargadores portátiles, más cables y flores para que parezca más mona. Así un poco y tape todo. Y ¿qué más haya sido oculto? Aquí debajo, bueno, esta es una segunda nevera en la que llevamos algunas cosas semifrías. Este es mi pijama, en las que llevamos algunas cosas semifrías, pues para que como no nos entra en la otra. Y luego aquí debajo está las dos garrafas de agua, una es sucia y otra es limpia, que la limpia ya la hemos agotado, la garrafa de aceite y una bombona de gas, porque el camping gas está aquí, encima del nórdico, en una maletuki, así. Camping gas es esto. Este es el modo viaje. ¿Qué quiere decir el modo viaje? Pues que todo tiene que ir guardadito Para que no se caiga. para que no se caigan las cosas, o al menos se caiga lo menos posible. La bombona del gas, ambientador, esto secando. Ah, y esos son nuestros cajones, en el Cajones. cual uno es de la ducha, en el que está el gel y el champú, Que eso es aquí, y el una de la luz, ducha. porque en realidad las luces que tenemos son estas. Ah, no, ya no se ven. Bueno, luego os las enseño de noche, pero alumbran demasiado. Entonces tenemos esta portátil, La pequeñita que alumbra muchísimo, y otra naranjita para... y otra ahí guardada. Y nada. Y estas son las vistas de por la mañana.